Jesús, después de haber hecho las acusaciones, por así decirlo, o las afrentas más terribles a los religiosos de la época, tanto fariseos como escribas, ¿verdad?, o intérpretes de la ley, esta gente comienza a estrechar, a incomodar a Jesús, a buscar de alguna manera y a provocarle a que Jesús tuviese una mala actuación en medio de lo que él estaba diciendo. Y en medio de todo esto se arma un caos, ¿no? Hay gente que empieza a escuchar y probablemente hay mucha gente que le gusta acercarse a mirar en lo que está sucediendo, ¿no? Es como las cámaras de seguridad antiguas, ¿verdad? Que uno decía, estaban las vecinas conversaban de ventana a ventana a la casa contigua, ¿verdad? Entonces, siempre que ocurría algún evento, ellas lo sabían, ¿sí? No está, ¿verdad? Uno sale, llegó el cartero y aló, y la vecina dice, no está. Y cuando ocurre de alguna manera a veces una desgracia, hay gente que es capaz de bajar el edificio para ir a mirar qué es lo que ocurrió, ¿no? Ocurrió una chantada de auto por ahí y salen corriendo a mirar, desean ver quién es, qué es lo que pasó. Siempre hay gente así en todos lados. Cuando hay un tumulto, hay gente que quiere ir a ver ahí. De hecho, estos estafadores que hacen el juego de Pepito Paga Doble, lo conocen, ¿verdad? Son 3 tapas de algo que se oculta dinero ahí y ese dinero lo empiezan a traspasar por sus manos y hay alguien que dice, está ahí en la izquierda y en verdad está en la derecha y perdió toda su apuesta y perdió todo su dinero, ¿no? Y ellos tienen lo que se llama palos blancos. Entonces siempre hay gente ahí a su alrededor y termina llegando mucha gente más. Esa es la técnica de atraer gente, es el palo blanco. Ellos no tienen otra técnica, hacen. No hay un grito, vengan para acá, pueden ganar dinero de esta manera, no. Es palo blanco y ese palo blanco, el que haya un tumulto de gente, hay algo seguro, va a haber un tumulto más grande, ¿sí? En un tumulto de gente va a haber un tumulto más grande. Eso funciona así, es fácil. Uno puede ir a la calle y corroborarlo o no. Pareciera que eso está en nuestra naturaleza científica, ¿sí? Buscar ser investigadores de algo. Y de alguna manera esto comienza a juntarse por millares. De hecho, el texto lo menciona así. O sea, ¿qué cosa está llamando la atención de lo que está sucediendo? Probablemente se comenzó a juntar mucha gente porque Jesús comenzó a decir cosas en contra de los religiosos, en contra de gente misma que oprimía su vida espiritual, que incluso los llegaba a utilizar a ellos. Había gente que odiaba al grupo religioso de aquella época, a los fariseos. Había mucha gente que estaba en contra de ellos. Y probablemente en estos dimes y diretes, ¿no?, por así decirlo, entre Jesús y con la gente, eso atrajo multitudes, eso llamó la atención. O sea, por fin hay alguien que le está de alguna manera frenando o, como se dice vulgarmente, parándole el carro a estas personas, ¿no? Y ese es Jesús. Vamos a ver qué está ocurriendo ahí, juntémonos, atropellémonos, y ahí es Jesús de la nada saca unas enseñanzas maravillosas. Yo no sé si les ha pasado a ustedes aquí en Viña, generalmente yo no me he topado con marcha alguna, por ejemplo, pero yo viví en el centro de Santiago por varios años, ¿no? Y habían tiempos y épocas del año en las cuales uno atravesaba todos los días el humo de las lacrimógenas, ¿sí? O entraba a clase llorando o se iba llorando de clase, y eso era así, funcionaba así. Había que atravesar la Alameda. Mi casa estaba, digamos, donde yo vivía, estaba a un par de cuadras de ahí. Y hay veces que uno tiene que asumir, ¿sí? Y en uno de esos días yo venía saliendo de clases, iba de vuelta a casa, sabiendo que había una marcha, y supuestamente ya la marcha había culminado, ya era tarde, pero yo voy muy confiado a casa y veo un tumulto de gente muy grande corriendo hacia mí.
muchísima gente. Fue muy paradójico y yo no sabía hasta cuándo había que correr, pero no podía quedarme ahí, ¿no? Entonces venía carabineros y venía agua, ¿verdad? Y venía gente, además, corriendo hacia mi persona, ¿no? Y uno en ese caso, no, hay otra alternativa que correr en la misma dirección, ¿verdad? Aquí es a salvar la vida o tratar de hacerse espacio, esconderse por ahí para no irse más lejos de la casa. Y en verdad tuve que correr solamente en esa dirección hasta que la cosa, encontré una calle y me fui más lejos y me di una vuelta más larga para llegar a casa, ¿verdad? Jesús hace, en medio de este tumulto que incluso lo está guiando y moviendo a él, junto con sus discípulos, él aparta un tiempo, a pesar de la situación, para decirles a sus discípulos, aprendan de esto, ¿no? Guárdense de la levadura de los fariseos, guárdense de algo que los pueda guiar y llevar a ustedes, que es la hipocresía. La levadura termina generando un efecto en toda la masa. Hay que guardarse de esa levadura y les explica a ellos que la levadura es la hipocresía. Es la búsqueda justamente religiosa de aparentar que estamos bien con el Señor muchas veces que cuando no lo estamos. Es la búsqueda de crear reglas y de crear leyes que nos acomodan a nosotros y como sabemos que no les acomodan a algunos, podemos apuntarles a ellos con el dedo. Guárdense de eso, de este tumulto que los pueda llevar, ¿sí? Guárdense de esa realidad. Guárdense incluso de lo que está pasando en este momento, ¿no? Que aunque la fuerza sea mucha, si nosotros aceptamos una pizca de levadura, esa pizca de levadura va a echar a perder toda la masa. Sea solo una regla adicional que nosotros aumentemos para vivir un espacio religioso, para hacer y mencionar que estamos ahí en favor del Señor. Puede ser solamente una regla que nosotros agreguemos adicional a eso. Y echamos a perder la masa. Echamos a perder nuestras vidas, echamos a perder nuestra espiritualidad, incluso afectando la espiritualidad de otros. Debemos aprender a guardarnos justamente de aquello. Guardarnos de ellos, de esos necios. Ay de ustedes, ¿no? Esos ayes son elementos de juicio. Es lo mismo que decir pobre de ustedes en algún momento. Cuando venga en realidad ese juicio. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, dice el versículo 44 del capítulo 11, que sois como sepulcros que no se ven, y los hombres que andan encima no lo saben. ¿Quién de nosotros compra el sepulcro o el féretro antes de morir y lo guarda en su casa? Ninguno. No sirve para nada y ocupa mucho espacio. Eso pasa con ustedes, escribas y fariseos, ¿no? Y hay que guardarse de ellos. Hay que guardarse de lo que pueda haber incluso en nuestro corazón y que sabemos que no sirve. Porque si no sirve, no sirve, hermano. No sirve. De verdad que no sirve. Si hay algo que no acrecenta nuestra espiritualidad es porque verdaderamente no sirve. Porque no debe estar guardado ahí. Porque no debe estar ahí en nuestro corazón. Debemos aprender a guardarnos justamente de la hipocresía. Para que no nos afecte. Debemos guardarnos de alguna manera del mundo que puede guiarnos. Y aquí uno a veces dice, no, esta palabra hay que enseñarlo mucho a los jóvenes, porque ellos se dejan guiar por sus amigos. Pero no es tan así. ¿Cuántos padres se dejan engañar por otros padres de cómo educan a sus hijos? Y no de una manera cristiana, ¿no?
Si el que un día no nos levantemos temprano quizás para ir y asistir al culto no va a afectar en nada la vida de mi hijo. Eso usted no lo sabe. ¿O conoce en transparencia la espiritualidad de él? No tiene cómo determinarlo. Porque si todos lo hacen, ¿no? Esa típica frase de la mamá, entonces si todos se tiran del puente, tú también te vas a tirar, ¿no? Pero si todos lo hacen, ¿no? Todo político es corrupto, ¿cómo yo no voy a hacerlo así también? ¿No? Todo llega al poder de esa manera. Pero si la forma en cómo llegó el jefe a ser el gerente fue justamente engañando a otro. Pero delante del mayor él se mostró transparente, ¿verdad? Debemos cuidar aquel espacio en el cual nosotros pensemos que la levadura, que la masa va creciendo, cuando en realidad la levadura, en vez de hacerla crecer, es casi como una levadura, es casi como echarle aire, ¿no? Es como comprar un paquete de papas Lay's, en donde uno compra más aire que papa. Todo el que ha comprado de esa marca lo sabe, ¿sí? Y uno la compra, dice, y están los portes y los tamaños, ¿no? Está el tamaño mediano, el grande y el XL, y uno comprando el mediano hace lo mismo que el otro. Eso es algo que no sirve. Eso es algo que no llena a nadie. Ese espacio de ahí es un espacio perdido. Es desear mostrar un contenido que no existe, ¿verdad? Es desear venir y mostrar nuestra espiritualidad y el gran tiempo de oración quizás que tenemos en privado, ¿no? Para mostrar justamente aquella espiritualidad. Y es por eso que debemos cuidarnos de la levadura, de la hipocresía, porque afecta a toda la masa. ¿Nos guste o no? Para eso uno le echa levadura a la masa, para que la afecte toda. Después que uno le echa la levadura, uno la pone encima, ojalá que llegue a todo lugar, y no solo eso, uno la deja reposar. La hipocresía se guarda ahí de tal manera que es imposible detectarla sin Cristo. Es imposible detectarla sin el Evangelio. Porque es una mala noticia, pero que está ahí guardada, afectando toda la masa. Y esto tiene que ver justamente inclusive con esta manera de orar, de vivir una religiosidad que en todo lugar se conozca, que en donde la vida espiritual está publicada en Facebook, digamos, más que incluso que fotos de su matrimonio, ¿no? En la cual uno desea mostrar ciertos elementos. Y eso puede estar afectando sin darnos cuenta. El mostrarnos guías, el mostrarnos líderes sin ser capaces muchas veces de liderar nuestra propia vida en dominio propio, en autocuidado, en apartarnos de manera incluso secreta del pecado, de apartar tiempo en oración sin que nada se entere, ¿no? Que incluso tu ofrenda, sin que tu mano izquierda sepa lo que hace la derecha y viceversa. Si bien es cierto, no tenemos espacios de oración, así como los fariseos que se paraban en las esquinas y oraban al Señor mostrando su espiritualidad. Pero existen espacios en donde queremos ser conocidos. Existen espacios en donde alguien donó tal cosa y él busca reconocimiento. Hace unos años atrás yo vi un templo que tenía la placa de una persona que había donado gran cantidad de dinero, que estaba en los muros del templo. Yo dije, ¿qué es esto, no? ¿Qué es eso? Es hipocresía, búsqueda de reconocimiento, un anhelo por demostrar una espiritualidad que no existe.
y que no sirve para nada. ¿Para qué puede servir una placa de la persona que donó tal cantidad de dinero para la construcción de un templo? ¿A quién le sirve? ¿A quién le sirve? A él le sirve. Al que lo donó sí le sirve. Va a ser reconocido como generoso, como dadivoso. Pero a la iglesia le sirve. No le sirve. Va a aumentar simplemente su ego. Y todos van a pensar que es una persona desinteresada, que ama al Señor por sobre el amor al dinero. Así es que debemos tener ojo de no solamente cuando la multitud nos guía y quizás nos lleva, ¿no?, en poder ser claros, porque Cristo no nos está pidiendo un acto único, sino que Cristo está pidiendo que nosotros reflexionemos acerca de nuestra actitud. ¿Cuál será nuestra actitud en frente de este mundo pecaminoso que puede guiarnos a tomar malas decisiones? ¿Cuál va a ser nuestra actitud? Lo siento, yo me alejo de esto, yo te apoyo en lo siguiente, pero en tal espacio no cuentes conmigo. Lo que el Señor quiere es eso. No es necesario que el Señor nos dé una lista de reglas por cosas por las cuales hacer. El Señor quiere una actitud de devoción. Y en esa devoción, el Señor va incluso a premiarnos. Que sea pecado o no sea pecado, o sea un tiempo verdaderamente devocional, o una actitud pecaminosa que se viva en encubierto, va a haber un tiempo en el cual ese silencio o eso que se hizo en lo secreto, el Señor lo va a hacer manifiesto. Porque, queridos, es cierto, delante del Señor, delante del tribunal vamos a ir todos y el Señor nos va a decir: yo te veo santo a través de Cristo. Sin embargo, el Señor nos va a decir: tú eras culpable de esto, pero por Cristo tú eres libre. Tú eres santo, tú eres justificado. Pero no hay nada que no haya de saberse, porque no hay espacio en el cual el Señor de todo esté apartado de ahí, porque a Él todo le pertenece y Él cuida y está atento ahí en todo lugar. Por lo tanto, todo el mal que quizás nosotros deseamos para otro, en silencio, con vergüenza, a la luz se va a oír. Y quizás todos esos deseos pecaminosos en los aposentos se van a proclamar un momento en las azoteas. Debemos tener cuidado de cuando uno dice: no, tranquilo, si todos hacen esto y yo también, y pensamos que está pasando piola, pensamos que no está afectando nuestra vida. Cuando pensamos que no afecta, somos hipócritas, y cuando pensamos que pasamos piola, el Señor está presente y el Señor sabe de ese encubrimiento. Por lo tanto, no hay nada que ustedes deban cubrir, porque hay alguien a quien verdaderamente hay que temer. No teman a la multitud. Hay alguien que es sobre esa multitud, que tiene más poder que aquella multitud, que tiene más poder que tu jefe, que tiene más poder que tus amigos para quedar bien con ellos. Y el Señor les dice así, muy fraternalmente: amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo. Y después nada más pueden hacer. Teman a aquel que después de haber quitado la vida, tiene el poder de echar en el infierno. A este temer.
Esto se trata justamente de dónde está puesta nuestra identidad y nuestra lealtad. El Señor quiere que nosotros aprendamos a temer. Porque el principio incluso de ser sabio es justamente temer al Señor. Nadie es más sabio en las opiniones de los demás, sino que uno es sabio mientras más teme verdaderamente a Dios. Mientras uno más conoce de su santidad y tiene temor de no vivir en aquella santidad. Eso es sabiduría. Eso es verdadera sabiduría. Y es por eso que hay que guardarse de lo que enseñan los fariseos, que es la hipocresía, porque a ellos no debemos temer. Fíjense en eso. Esa es la realidad. La centralidad de nuestro ser y de nuestra espiritualidad es que hay alguien al cual verdaderamente hay que tenerle temor. En que hay alguien al quien se nos ha revelado a nuestras vidas y que aún así quizás queremos darle espalda. Es a Él al que debemos temer. ¿Qué importan los hombres? ¿Qué importa muchas veces perder esa quizá genial oportunidad de trabajo? Tengo un Dios al que temo. Mi fidelidad es ahí. Y es por eso que el Señor termina diciéndoles, no se venden 5 pajarillos por 2 cuartos. O sea, incluso los pajarillos que se venden están a mi cuidado. Ni uno de ellos está siendo olvidado. Así que cuando la masa los quiera llevar y ustedes quieran tomar la decisión de las masas, acuérdense que hay alguien al que de verdad deben temer. Porque incluso tú puedes pensar que Dios no se preocupa de ti, pero Dios se preocupa incluso de esos pajarillos que se venden. Porque ni aún los cabellos de vuestra cabeza se caen sin saber cuántos son. A algunos se nos caen más que a otros, ¿verdad? Pero están todos contados, aún así. Porque no hay nada que al Señor se le escape de sus manos. Porque no hay nada que se escape de su poder. ¿Sabe por qué no hay nada que a Dios se escape de su poder? Porque Dios no quiere algo. Dios no quiere una parte de... Dios lo quiere todo. Jesús vino para morir y resucitó para decir todo esto me pertenece. Y por eso que los discípulos entienden, y por eso Tomás entiende y se arrodilla delante de él cuando conoce la resurrección y reconoce y le dice que Él es el Señor. Porque todo le pertenece a Él. Y al que todo le pertenece es a Él, al que verdaderamente debemos temer. No teman a otro. No teman incluso al que pueda torturar nuestras vidas. El que pueda hacernos daño al cuerpo. El que pueda robarnos. Aprendamos verdaderamente a temer al Todopoderoso. Y eso es fundamental. Cuando está nuestra vida centrada en aquel temor al Dios Todopoderoso, no hay oportunidad de negar a Cristo. No la hay, queridos. Y es por eso que todo el que lo confiese a Jesús delante de los hombres, el Hijo del Hombre lo va a confesar delante del Señor. Porque has tenido temor frente al que todo lo puede. Pero al que le niegue, él lo negó porque no tenía temor.
Todo el que vive en la hipocresía pierde el temor al Señor. Cuando queremos vivir conforme al mundo, conforme a los proyectos y a las propuestas que nos dan los hombres, hemos perdido el temor. Por lo tanto, debemos aprender a temer verdaderamente al Señor. Debemos temer y aprender que Él es el Señor de nuestras vidas y no la multitud. Jesús estaba diciéndole a sus discípulos, a estos 12, frente a millares, le está diciendo de alguna manera, este es el momento en que ustedes deben decidir a quién van a seguir, ¿no? Él les dice a sus discípulos, a 12 frente a millares, ¿se van a guiar por ellos que me están estrechando, que están hablando y que están esperando que yo hable muchas cosas para pillarme en algo? ¿Se van a juntar con ellos o verdaderamente me van a seguir a mí? Porque ellos los van a azotar a ustedes. Ellos van a tratar de que ustedes cambien de opinión por la fuerza. Y quizás en ese momento de dolor y de angustia usted pueda pensar que en dónde está el Señor que no me está cobijando y protegiendo. Pero en realidad el Señor sabía incluso el número de cabellos que tenía usted en su cabeza. Él estaba ahí. A pesar del dolor, Él está ahí. Aprendamos de eso. El Señor se preocupa por esos pajarillos que para el vendedor en realidad la única manera en que sirven es si se vende, si logra la ganancia, si ellos se multiplican. Pero para Cristo y para el Señor es su preocupación, es su creación, amada por Él, cobijada por Él, guardada por Él. ¿Cuánto más ustedes, no? Porque ustedes valen mucho más que estos pajarillos. Muchas veces nuestra vida y nuestra fe flaquea por no tener una vida de convicción, por no tener esa vida de convicción en la que en verdad nosotros valemos mucho más que la situación que está pasando para el Señor. Y nuestra fe comienza a flaquear y nosotros comenzamos de alguna manera a cuestionar la presencia de Dios cuando no tenemos aquella convicción de que para nosotros, en nuestra vida, que nuestra vida tiene un valor incalculable delante del Señor porque Él entregó su vida por nosotros. Ya no dude, ya no tiemble delante de la dificultad. Tiemble delante del Señor. Y convénzase de eso. Debemos insertarnos en este trabajo de convencernos. A veces nuestro corazón puede palpitar en que Dios se está olvidando de nosotros, pero nuestra mente puede luchar con eso. Si hay una verdadera y real convicción de aquello. El Señor dio su vida por nosotros. Si nosotros confesamos y creemos eso, en verdad ya no hay espacio para temer que Dios nos ha olvidado, sino todo lo contrario. La iglesia como institución puede flaquear y puede guiarnos por otro camino, como ocurrió incluso en algunos tiempos anteriores, en donde la iglesia se sometía al Estado, ¿verdad? En donde incluso ocurrió con la iglesia de Alemania, que le creyó a Hitler y que estuvo de acuerdo en el programa político que él tenía. La iglesia flaqueó en ese momento.
¿A quién van a temer? Es eso lo que el Señor nos está diciendo hoy. Hoy día, si bien es cierto, no vivimos en un espacio en esta sintonía, quizás a nivel mundial. Hay países que sí, pero nosotros no tenemos ese espacio. ¿Sabe en dónde debemos aprender a no tener temor? Doy gracias a Dios porque pude juntarme con una hermana en la semana y hablar un poco acerca de la importancia de lo que era el trabajo y la profesión en la cual el Señor nos había puesto a desarrollarnos ahí. Es nuestro lugar de trabajo en donde hoy debemos tomar decisiones firmes y en donde nuestros hijos van a estar atentos a eso también. En donde ellos se van a cuestionar de qué lado también nosotros estamos, ¿no? Y una de las maneras de hacerles ver que Cristo verdaderamente es real es de la manera en cómo nosotros practicamos el temor a Dios diariamente. Diariamente. Una de las maneras en las cuales nosotros podemos demostrar en nuestro lugar de trabajo es que nosotros tememos al Señor, por lo tanto vivimos con una ética distinta. Quizás no vivimos en una persecución en la cual nos vayan a quitar la vida, pero sí podemos vivir en una persecución en la cual nos vayan a quitar el trabajo y en la cual podemos perder el sustento. A través del engaño y a través de muchas cosas que nos puedan pedir. Y eso sucede, hermano. Los espacios de ética están absolutamente corrompidos en los lugares de trabajo. Nuestros países en América Latina, todo gobierno ha tenido actos de corrupción. Todo gobierno en América Latina sufre por eso, y no solamente sufre por eso, el problema no es que haya corrupción, el problema es que no hay justicia. Porque si hay corrupción y se aplica justicia, entonces uno queda satisfecho con eso. Y el pueblo cristiano está sucumbiendo y quejándose, pero está caminando hacia el mismo lado en el que caminan todos. La iglesia sigue creciendo, pero quizás no vemos muchos cambios a veces en el mundo, ¿no? Se forman conglomerados evangélicos y se juntan para tomar votos en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. Y son un desastre. Son un desastre. Pueden decir que no me meta en eso, hermano, pero es así. Formar un conglomerado sin una ética bíblica es utilizar el nombre de Dios y el nombre de Jesús, que está por sobre todo nombre, para tener un par de votos más y salir electo. Y eso es no tener temor del Señor. Y es por eso que hay que guardarse de la levadura de los fariseos, porque afecta a toda la masa, ha afectado a todo un país, ha afectado a toda la iglesia, ha afectado el nombre del Señor. ¿Qué es lo que van a hacer ustedes? Es lo que les dice el Señor de alguna manera a sus discípulos. Amigos, aprendan a temer al que en verdad puede quitar no solamente la vida, sino que puede enviarlo incluso al infierno. A ese teman, no al que les puede hacer daño, no al que les puede quitar el trabajo, no al que puede quitarle su hogar, no al que pueda quitarle la familia. Tema verdaderamente al Señor, porque aun cuando usted piensa que el Señor no está mirando, no hay nada encubierto que no vaya a descubrirse. Ni tampoco hay nada que se haga en los aposentos, escondido en el cuarto, que no sea proclamado en el futuro en las azoteas. Así es que cuidémonos de ello. Cuidémonos de ello, porque Jesús es más que eso. Jesús es más que aquellos hombres. Jesús es más que cualquier ideología que uno pueda tener y que uno desee incluso practicar.
Una cosmovisión cristiana no cabe en ningún tipo de ideología. No logra. El cristianismo la rompe y abarca mucho más que eso. Que el Señor nos anime y que el Señor nos cuide para guardarnos verdaderamente de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Y que el Señor cuide a nuestras congregaciones, cuide nuestra forma de guiar a nuestros hijos. Y que cuide a nuestros jóvenes para que ellos aprendan a guardarse de aquella levadura que incluso nosotros, los más grandes, podemos tirar de esos polvos a su masa. Por lo tanto, cuídese de usted. Porque el creyente no es lo que hace uno verdaderamente en público. El verdadero creyente se ve en lo secreto. La verdadera práctica cristiana se ve cuando uno está solo. Cuando quizás su esposa se fue de viaje junto a sus hijos y usted se quedó solo esa semana. Ahí es cuando se practica realmente si somos fieles al Señor, si buscamos de su rostro o no lo hacemos. Porque no hay nada oculto que no vaya a ser manifiesto. Temamos al Señor. Temer al Señor no es algo que echa a perder nuestra vida, es algo que la enriquece, porque nos hace más sabios. Aprendamos que somos criaturas delante del Creador, y eso debe ser suficiente para tener temor. Que el Señor nos bendiga.